Perfecto. Bueno, pues hoy nos da mucho gusto estar con Mahmoud Roshdi, que ya como en la invitación lo pusimos, es un amigo que hace poco conocimos y que ahora van a ver su trabajo. Es muy interesante su trabajo. Él es novelista, él es de origen egipcio, es poeta, es traductor y ahora está haciendo un doctorado en la Universidad del Sur de California en literatura comparada. Eh, Su trabajo, su tesis doctoral se llama Ecologías Apocalípticas, Puedo hablar, Martín. narrativas en el mundo árabe y América Latina, y usa o trabaja con la filosofía de Deleuze particularmente. Entonces, bueno, a Mahmoud lo conocí vía las redes, es muy interesante eso. Conocí porque ahí subió una charla que dio en la Universidad de Buenos Aires, porque Mahmoud además ha vivido en distintas regiones en América Latina y también en el Líbano y otros lugares. Y pues me interesó muchísimo su charla, me pareció que el tema era afín a lo que venimos trabajando, en algunas de las cosas que venimos trabajando en Ediciones Justin. Así que por eso lo hemos invitado. Hemos estado también subiendo algunos videos y algunas cosas que pueden ser útiles para seguir el trabajo de Mahmoud. Me parece que es un trabajo bastante creativo y muy interesante. Entonces, bueno, sin más le dejo la palabra a Mahmoud. Ya saben un poco cómo es la dinámica. Dejamos que él hable unos minutos y luego después pues abrimos el público, abrimos el micrófono al público para poder charlar con él, ¿no? Mahmoud, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. ¡Qué introducción! Mucho- muchas gracias. Y muchas gracias por todos y todas ah, para estar aquí. Es un honor y un placer de compartir algo de mi tesis de doctorado con su grupo creativo. Es algo muy grande para mí. Muchas gracias otra vez. Primero, antes de empezar, necesito decir algo sobre mi español. Ujú. Pero gracias, Elena, por la invitación generosa. Y debo empezar que el español es mi tercer lengua. Y después el árabe, mi lengua materna, y el inglés, mi lengua académica. Pero mi acento de español no es solo, tiene elementos de los otros idiomas, sino que mi acento es una mezcla de los lugares en los que tuve la oportunidad de quedarme durante los últimos 4 años. Por eso podría notar que digo algo del acento andaluz Mm. del sur de España, el granadino o el acento del paisa colombiano, y un poco porteño también, de Buenos Aires, Mm. o algo chilango de la Ciudad de México. Mm. Entonces, si hay algo no es claro en mi acento, por favor, pregúntame al final de la presentación. Voy a compartir mi pantalla con ellos ahora, o no. Espera. Ah, esto. ¿Podría ver mi presentación? Sí, sí, sí. ¿Todo Sí. bien? Perfecto. Desde que empecé mi doctorado en los estudios comparados de literatura y culturas, he estado observando los predicamentos en común entre el mundo árabe y América Latina. Estos predicamentos fueron claros para mí, como la predominancia de las fuerzas armadas, la presencia profunda de la religión, la fragilidad de la democracia, la misoginia crónica y la extracción excesiva de los cursos naturales. Esta acumulación de observaciones se cristalizó cuando encontré que hubo un movimiento ola de la novela del horror ecológico en América Latina, que empezó al mismo tiempo de un movimiento de la novela distópica en el mundo árabe y en el mundo árabe. Dos olas en el mismo tiempo.
una ola de la novela distópica en el mundo árabe y una ola de novela de horror ecológico en América Latina. La semejanza entre estos dos olas literarias que están en regiones distantes, en dos idiomas diferentes, me hace pensar cómo puedo mapear sus conexiones teóricamente. Este mapa necesita tener una conciencia de dónde este proyecto empieza, mundo árabe, y a dónde se mueva, América Latina. El investigador acá es un comparatista. Tiene que ser un comparatista, por supuesto. Este comparatista debe ser nómada. Ser nómada para construir este proyecto no significa que el investigador busca relaciones simétricas entre las dos regiones, idiomas o movimientos. Nada es simétrico en nuestro cosmos. Ser nómada es buscar una línea de fuga en la lengua, en el idioma, en la terminología de Deleuze. Es moverse rizomáticamente en el sentido de Deleuze y Guattari en Son Mesetas. Entonces, rizoma es el primer nivel del mapa teórico de este proyecto. Rizoma es un concepto crucial para imaginar una dinámica elástica entre las dos olas. El otro concepto fundamental es juego de lenguaje de Wittgenstein. En este concepto, el apocalipsis se hace un juego de lenguaje. En este juego de lenguaje, la idea de la semejanza de familia me tiene una posibilidad filosóficamente de conectar las dos olas literarias, distopía árabe y el horror ecológico latinoamericano, rizomáticamente. Entonces, ahora tenemos dos niveles de filosofía para construir nuestro mapa teórico. El ritmo de Deleuze y Guattari, filosofía continental, y el juego de lenguaje de Wittgenstein, filosofía analítica. Así que este proyecto ocupa una posición nómada para hacer un estudio comparado que construir un mapa rizomático de agenciamiento de colectivo de enunciación, Collective Assemblage of Enunciation, para pensar sobre la urgencia del apocalipsis ecológico continuo actualmente, que es una causa planetaria inmanente, como este proyecto demuestra. Mi proyecto se mueve entre obras de literatura, poesía y novela, películas, largometraje y cortometraje, y filosofía y fotografía en color y en blanco y negro. Cada obra muestra una extensión, cada obra es una expresión ecológica del apocalipsis. Muy rápido, voy a enfocar ahora sobre los capítulos de mi tesis. Entonces, las próximas diapositivas muestran los capítulos o las mesitas de la tesis. El primer capítulo, poesía épica rizomática, lenguaje apocalíptico y intradisciplinaridad virtual. En este capítulo, la cuestión es investigar cómo el lenguaje del poeta se hace apocalíptico en el proceso de expresar un evento apocalíptico, como en la guerra civil de Líbano, en la Arab Apocalypse de Tel Adnan o en Siria de Salim Barakat, el terremoto de la Ciudad de México, en el trabajo de José Emilio Pacheco, o la historia de violencia contra las mujeres en América Latina, en Aida Cartagena, Puerto Latín. Eso es los cubiertos los cuatro libros. El segundo capítulo, tiempo cinematográfico, trazo corpóreo, heridas maternal incurables entre la topografía interior y el paisaje exterior, se enfoca en cómo el cine muestra el tiempo no es como fenómeno lineal, sino que es un movimiento circular y profundamente incorporado en nuestros cuerpos, como rol de la genética
en el trauma generacional, en in vitro de la Estación Sur o en ilustración fantástica en distancia de rescate de Claudia Llosa. Este es el tópico de hoy, el segundo capítulo. La cuestión del tiempo no es solo sobre el cuerpo humano, sino el cuerpo de la tierra también. Las heridas son transcorpóreas entre el humano y la tierra. Este es los cubiertos de las dos películas. El tercer capítulo, Máquinas de guerra esquizofrénica, protagonistas en la novela realista distópica postapocalíptica. En este capítulo, la cuestión es cómo el modo narrativo de la novela imagina escenarios de futuro que tienen elementos de realismo en su tiempo distópico postapocalíptico. Me muevo entre el Cairo en un futuro infernal después del fracaso de la revolución de la primavera árabe en la novela Mercurium, Autor de Mohammad Rabia, y Habana de Cuba, después de un evento ecológico catastrófico en Habana Underwater, de Eric Motta. Las dos ciudades están ocupadas con grupos armados donde los dos protagonistas no pueden ser nadie sin máquinas de guerra. Al final, el cuarto capítulo, expresiones fotográficas reveladores, presenciar microapocalipsis invisibles. La fotografía captura paisaje invisible que sufren sus microapocalipsis, como en los pueblos de minería en el sur de Túnez o la tierra intoxicada con pesticidas en el norte de Argentina, en Salta. La nacionalidad se menciona con cada autor, director o fotógrafo. Es esencial aquí. Si este proyecto intenta construir un mapa entre estas dos regiones, que son grandes y diversas, es inevitable mencionar de dónde es cada de estas obras. Pero también es fundamental mencionar que estas obras no funcionan como presentaciones, son expresiones. Para mí hay una gran diferencia entre dos terminologías, sobre la que podemos discutir más tarde. Ahora vamos a movernos al tópico de hoy, heridas transcorpóreas, el horror ecológico y la maternidad. Es una parte del segundo capítulo de mi tesis. Es solo una parte. Estoy aquí hoy. Voy a enfocar sobre la cuestión del cuerpo, porque hay dos otras cuestiones sobre el tiempo y sobre el lugar, sobre la ecología. Quiero empezar con dos epígrafes para mostrar la importancia de Deleuze en la teoría del capital, y en mi tesis también, en general. La relación entre el cine y la filosofía es la que existe entre la imagen y el concepto, pero hay una relación a la imagen dentro del concepto y una relación al concepto dentro de la imagen. El cine, por ejemplo, siempre trata de construir una imagen del pensamiento, de los mecanismos del pensamiento. Y este no hace el cine más abstracto, sino todo lo contrario. El otro epígrafe de Deleuze y Guattari, en que es la filosofía, uno de mis libros favoritos. El cine es como la filosofía, pero al utilizar otros medios, puede actuar como una exploración de la conciencia. Entonces, siempre estamos pensando sobre el cine como algo visual del mundo exterior, pero para Deleuze y Guattari, el cine también podría expresar algo, podría investigar el mundo interior, la expresión de la conciencia. Entonces, esa es una idea muy importante.
Este capítulo me charla hoy. Piensa comparativamente la película corta, experimental, en vitro de Larissa Sansur, la artista y directora visual palestina Larissa Sansur, y la película Distancia de rescate de la directora peruana Claudia Schutzer, que es adoptada de la novela de la autora argentina Samantha Schweblin. La figura de madre está en el centro de cada obra. La madre aquí sufre una enfermedad que influye en su relación con el medio ambiente, el mundo exterior. Una madre palestina participa en un diálogo intenso con un clon joven que lleva de los genes de la niña original de la madre. En un búnker subterráneo en Palestina post-apocalíptica, la clon joven cuestiona su sufrimiento de una trauma generacional. La otra madre es argentina. Trata de salvar la vida de su niño, que consumió agua que tiene trazas de pesticidas tóxicos. La única manera de salvar su vida es dividir su alma y dejar la mitad de ella salir de su cuerpo. En los dos casos, hay una duda existencial sobre la significación de la relación entre la madre y su niño o su niño. Este capítulo explora cómo el medio ambiente es un recurso de peligro persistente que afecta la psique interior de la madre y también cómo las heridas de la topografía del psique afectan la percepción de la madre al paisaje exterior. En estos dinámicos, un espacio virtual fue creando entre lo interior y lo exterior y fue lleno con memoria alucinante, mágico, ilusorio y entidades imaginadas para defenderse contra lo que yo llamo heridas transcorpóreas entre lo humano y lo ecológico. El entrelazamiento, este estudio comparado de las dos películas se enfoca sobre el entrelazamiento del género del horror ecológico y el concepto de la maternidad. El género de horror ecológico se expresa en un tema fantástico, como en Distancia de Rescate, que podría ser un tipo de realismo mágico, discúlpame ahora por usar esta terminología, y en la forma de la ciencia ficción como en In vitro. Este entrelazamiento del género, del horror ecológico y el concepto de la maternidad es de tres dimensiones: la ecología del hogar, la topografía del psique de la madre y la niña o el niño, y la arquitectura del tiempo, no especial, no espacial. El tiempo en estas dos películas no es lineal, es circular. En una entrevista, Samantha Schweblin, la autora argentina, refleja sobre las raíces de su escritura ecológica en una relación del medio ambiente de su país, Argentina. Siempre hay un juego entre lo real y lo mágico. Fantástico. ¿Qué es posible o imposible? Mi interés es el espacio entre los dos. Mi objetivo es hacer al lector cuestionar en cuál lado está, lo real o lo fantástico. Esto es algo de presencia profunda en la traducción de Río de la Plata, en la traducción oral argentina. Hay linaje cultural del extraño, anormal, inusual. Cuando el lector se pregunta sobre lo que está sucediendo solo en este momento, el lector es en estado de concentración absoluto.
que es como una forma de meditación. En una entrevista con Larissa Sansur, la artista y directora palestina, Sansur refleja que crisis es como un espacio de erradicación, pero este espacio crea la posibilidad de una imaginación nueva. Por Sansur, la ciencia ficción podría ser una forma de esta imaginación nueva. Voy a leer esto en árabe. كيف لنا أن نشق مستقبلا يتجاوز الركام؟ ما شكل الهوية الفلسطينية غير المنحصرة في التشابك بين المقاومة والصدمة؟ كيف لنا أن نفكر في طريقة لبناء هوية لا تحتاج إلى آخر عدو، حيث خطر فناء وانقراض البشرية ليس ببعيد كنتيجة لكارثية واقعنا البيئي والمناخي؟ وأية علاقة يمكن أن نبني بين الذاكرة الشخصية الجماعية والكوكبية؟ Vamos a enfocar en dos cines de las dos películas para pensar sobre la idea del cuerpo y la transcorporeidad de las heridas. En Distancia de Rescate, Carol, la madre de David, necesitó tomar una decisión para salvar la vida de su niño, que consumió agua con trazas tóxicas. En la Casa Verde, una mujer vieja, que es una mezcla de maga y alquimista, dice que la única manera para mantener a David vivo es dividir su alma y dejar la mitad salir de su cuerpo. Ese es un momento crucial para pensar sobre cómo el elemento fantástico, mágico, horror de la novela y la película, la idea de dejar la mitad del alma de David salir de su cuerpo, es de origen real. El hecho simple de las trazas de las pesticidas tóxicas en el agua. Agua se hace lo que yo llamo una substancia transcorpórea entre la tierra, el arroyo del río, el pájaro, el caballo y David, el niño. Entre lo humano y lo no humano. La escena muestra la inseparabilidad, la conectividad y la vulnerabilidad de los componentes diversos de una ecología particular. Somos seres mojados, o como Deleuze dice, estamos inmanentemente detenidos en la tierra de cierta ecología. En su cinematografía, brillando oscuramente, ilustra la interconectividad entre la ecología y el humano, la maternidad y la naturalidad. El agua es una fuente de toxicidad y remedio, y las fronteras entre la topografía interior del psique y el paisaje exterior se hacen porosas para mostrar lo que yo sugiero, heridas transcorpóreas. En el caso de in vitro, la niña clon navega sus pensamientos existenciales cuestionando si no experimentó el mundo del pasado antes del apocalipsis. ¿Qué es la significación de nostalgia? Sus memorias pertenecen a la niña original. Su relación con el trauma es porque su cuerpo tiene los genes de la otra niña y estos genes se expresan en la forma de interna e imágenes pesadas. No hay en la película, no hay separabilidad de este trauma. Incluso su vida fue la producción de un proceso en laboratorio.
niveles de conceptos la película investiga. La cuestión del trauma y la sobrevivencia, la nostalgia y la pertenencia, la identidad entre la preservación y la invención, la cinematografía de pantalla dividida de Sansor es una grita en la linealidad del tiempo. Ofrece un tipo de coexistencia del pasado y el futuro, un encuentro de la vida y la otra vida. Esta decisión técnica, estética, artística, muestra cómo la pantalla también, la material del cine aquí, incorpora un tipo de la transcorporeidad de estas heridas incurables. Así, para regresar a todo el proyecto, hay tres dimensiones del nomadismo como un modo de comparación que este proyecto construye en cine, en la literatura, no poesía y novela, en fotografía. Es una manera de pensar. Regiones, el mundo árabe, América Latina, con tres idiomas, árabe, inglés, español, porque el libro de poesía de Etel Adnan es en inglés, no en árabe. So, el libro se llama The Arab Apocalypse, el apocalipsis árabe, pero es en inglés. Medios, literatura, cine y fotografía y filosofía. Resuma de Deleuze y Guattari, filosofía continental y juego del lenguaje de Wittgenstein, filosofía continental, analítica. El nomadismo en este proyecto funciona, es una función operativa. Función operativa es una expresión de Deleuze que usa en su libro sobre el barroco y Leibniz. Esta idea, este concepto, nomadismo como una función operativa, me permite mi movimiento a través de nuestras ecologías apocalípticas en el mundo árabe y América Latina. Así que lo ecológico en este proyecto es una idea fundamental en mi tesis, en mi argumento. Lo ecológico aquí no es solo topográfico, sino que es histórico, político y poético también. La posición ecológica, filosófica, que este proyecto ocupa en general y este tema de la maternidad en particular abre la posibilidad de pensar sobre el apocalipsis más allá de la interpretación abrámica clásica, bíblica o coránica. El apocalipsis aquí no es el apocalipsis, pero se hace los apocalipsis. Apocalipsis no es el fin del mundo o el fin del tiempo, sino que, sino que se hace expresiones de iteraciones de heridas incurables. Esa es otra idea muy importante para mí. Apocalipsis no es el fin de nadie, de nada. No hay fin. Es iteraciones de heridas incurables. Es algo con infinidad. Así, los apocalipsis son inmanentes. No hay ninguna figura trascendente en este sistema. Solo actos humanos catastróficos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mahmoud, muy interesante. Se me ocurren un comentario y una pregunta y ya dejo a los demás hablar. Este, Perfecto. un comentario en relación a esto último que decías del apocalipsis, porque también he leído un texto de Alfredo Saab que habla Ajá. del apocalipsis en otro sentido y también me pareció muy bonito cómo lo hace él, porque él dice, él se remite al apocalipsis en el sentido filológico del término y dice que apocalipsis en griego, o que el apocalipsis viene del griego apocalípticos, y que significa Sí.
mostrar lo oculto o lo inaprensible o lo inconceptualizable en ese sentido, y entonces se remite como al todo el tema histórico de cuando hubo una helenización forzada en Palestina, y sí, entonces como que hubo toda una escatología apocalíptica con el fin como de poder crear un tipo de esperanza, ¿no? sí, Una esperanza como al final sí, del tiempo, ¿no? sí, Una esperanza que permitiera pensar en una justicia reivindicadora, ¿no? sí, Lo que está hablando finalmente es como del horror de ese momento, de lo que fue la represión tan fuerte y la imposición del helenismo, y luego entonces como una manera sí, de inyectar esperanza, ¿no? Entonces lo apocalíptico en ese sentido, que creo que se parece un poco a lo que dices, aunque tú lo trabajas como más del lado de la inmanencia, ¿no? O enfatizas esta parte de la sí. inmanencia, etcétera, que me parece súper interesante. Ese es el comentario. Y la pregunta es sobre cómo sería, porque algo que dijiste al inicio que me pareció muy, muy bonito es esta escritura, sobre todo en la poesía, eh, a partir de catástrofes, ¿no? A mí, por supuesto, Sí, lo que más me resuena es Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco, sí, su libro que tiene que ver con el terremoto, ¿no? Que además acabamos de sí, un sismo hace unos minutos, así que eso es algo muy presente. Y entonces mi sí. pregunta es si tú encuentras ahí un tipo de escritura distinta, como en qué consistiría ese tipo de escritura que tiene que Mm, ver con esas catástrofes. O sea, ¿cuál sería la cualidad o la diferencia o lo que la hace distinta? mm, perfecto. Los del Sí, lenguaje, ¿no? O de poesía, o de sí, estilo poético, no sé cómo llamarle. Ujú. sí. No, muchas gracias. Este es una pregunta muy importante para el primer capítulo de mi tesis. Y la idea para mí es cada poeta en este capítulo, José Emilio Pacheco, o Isaín Barakat, o Etel Adnan, o Aida Cartagena Portante, tiene una manera tiene estilo, tiene un voz. Pero, pero, cuando hay un evento catastrófico que es muy difícil de recubrir de las consecuencias de este evento, y cuando el poeta o la poeta trata de pensar, y reflejar y contemplar sobre este evento que es continuo, y hay algo eh, eh, cambia en este estilo, en el lenguaje del poeta. Y la idea para mí es, eh, el lenguaje apocalíptico es incompleto, siempre. Las frases o las imágenes o la metáfora. Ujú, Hay algo incompleto en el estilo ujú. de lenguaje apocalíptico. ¿Y por qué? Porque el evento es continuo. Ok, ok. Entonces, la manera de reflejar, de pensar sobre el evento es incompleto también. Ujú, Hay algo de fracaso. El claro. poeta no puede pensar claramente sobre este evento. Ujú, ujú, Y esta es una idea de Telarna ujú. cuando la guerra civil de Líbano. Del Líbano. Por, por, Ajá. eh, por 15, y sí, 15 años. El apocalipsis en Líbano es continuo, Ujú, es iteraciones. claro. Y por eso, en su libro, tengo el libro aquí, The Arab Apocalypse. Ujú, En su libro, ¿por qué no puede, Adnan, no puede expresar claramente sus ideas y sus emociones? ujú, Él usa pinturas ujú, ujú. para terminar las frases, Ya, ya. porque es muy difícil. Sí, el idioma no es suficiente en Ujú, este momento. claro, claro. Este es un momento que el estilo del poeta encuentre, es la idea del evento apocalíptico. Claro. Ok.
Es un medio Claro, de- sí, no, claro. es un Sí. medio idea. Sí, 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 sí. No, me recordaste un texto de Karen Barad que habla de física y dice que, bueno, que como la física no puede ser igual después de la bomba atómica, se puede decir que hay una continuidad también de ese suceso, ¿no? Que no es que la bomba atómica haya explotado o haya sido, Sí, ¿no? Y esté ya en el pasado, sino que es algo que sigue pasando continuamente, sí. ¿no? O sea, ujú. Y hay otra, y gracias por esto, porque hay otra idea también sobre la idea de la esperanza Mm, en el caso de Palestina. No me ujú, gusta mucho la idea de la esperanza, ujú. porque la idea no es solo, no estamos esperando a algo, estamos Sí, en el evento. claro, claro, El claro, evento es contento. claro, Y la situación ahora en Gaza es un ejemplo muy intenso, muy denso, sí, pero la substancia del evento es continuo. claro. Desde el mil Sí, desde el set. novecientos Sí, sí, cuatro ocho, ¿sí? sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Gracias, Mahmoud. Gracias, Elena. Una pregunta difícil como siempre. Alicia, ¿quieres decir algo? Pues ya levantaste Aricia, la sí. mano, sí. Sí, muy interesante estos planteos. Em, Me hace una resonancia en estas tres dimensiones, eh, Mm, la del tiempo, sí, la del ambiente, ¿no? Del medio ambiente, y este entre el exterior y el interior. sí. Eh, bueno, nombrás el árabe, el español, el inglés, ¿no? Y me vino que yo seguí durante mucho tiempo, porque me interesó el trabajo de Clerenbaugh, Mm, cuando, como una nueva antropología, mm, cuando él es enviado árabe, ¿no? Y sí, vuelve después de la Primera Guerra, en la Escuela de Bellas Artes empieza a dar una serie de cursos mm, etnológicos sobre el drapeado del albornoz. sí. Eh, y lo interesante es que bueno, las fotografías son maravillosas, todo esta serie fotográfica que tiene, pero aparte de la teoría del drapeado, del albornoz, que también Mm, tiene una cuestión hasta topológica, como un punto de apoyo, pero lo que él descubre o no sé, o analiza, es que los distintos pliegues dan cuenta de una raza, dan cuenta de una clase social. mm, Entonces me parecía que cómo, eh, estas dimensiones, ¿no? Que son sí. dimensiones eh, de todo un proceso. Mm, ¿No? Bueno, esto me parecía muy interesante. Y bueno, me remitía estos pasajes de películas. sí. Bueno, no quiero ocupar más Gracias, Alice. Sí, cosas. sí, sí puedo decir algo sobre esto. Mira, la cuestión de clases sociales y la cuestión de razas son muy, muy importantes. Y muy importantes en la disciplina de antropología o ciencia social. Y son también muy importantes para mí. Pero esta es una parte sobre mi manera y las políticas
de mi posesión en la terminología de Pariodetti. Es cómo puedo pensar sobre predicamentos en común, no solo sobre un clase en particular o una raza en particular. ¿Por qué? Porque este tipo de... estoy totalmente contigo, pero este tipo de estudios en Estados Unidos, en la Academia de Estados Unidos, es un tipo de reducción, es un tipo de estudio superficial. Estamos objetos de clases sociales, estamos objetos de razas en particular, y para mí, no, muchas gracias. Para mí, tenemos agencia en el ser global y voy a pensar sobre la literatura, el cine, la fotografía de Etel Adnan, Salim Barakat, Aida Cartagena por y José Emilio Pacheco, esto, como en el norte global piensa sobre el trabajo de Shakespeare. Con Shakespeare, no, la idea no es sobre clase social o raza, es sobre el valor de la obra en particular. Perdón, que sería entonces esto que marca Alush, que no es el objeto, sino el proceso. Por eso yo marcaba lo de las 3 dimensiones. Sí. Sí. No como una cuestión ya fijada, ¿no? Que bueno, determinado pliegue es una casta, Sí. es una raza, sino cómo en el proceso Sí. aparece esto. Yo quería diferenciar esto porque en realidad esto es lo del arte contemporáneo, que no es el objeto, sino de cómo se representa. Y no sé si la palabra es representa o cómo, me parece que también el arte nos ayuda un poco a esto, que se presenta, ya no se representa, sino que se presenta, si no estaríamos en lo mismo, como representar tal cosa. Me parece que vital, no representación Exacto. Exacto. por eso tomaba lo de las dimensiones. Exacto. Totalmente. Gracias, Alexia. Atacarme, por favor, si quieres. Atacamos, ¿estás seguro de lo que dice? Atácame, por favor, sí. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Un comentario. ¿Puedo decir algo? Sí, Fer. Sí, por favor. Mahmoud, me quedé pensando porque me parece que hay una cantidad de nociones que tú vas como produciendo en tu trabajo, incluso algunas que parecen en principio como algunos aparentemente podrían ser opuestas, como oxímoron. Por ejemplo, realismo distópico. Sí, sí. Me pareció bien interesante eso, porque Sí. en general tienden a pensarse como cosas opuestas. O bueno, eso por un lado. Y lo otro, que te quería preguntar cómo para vos se da este pasaje entre el horror cósmico al horror ecológico y digamos, qué relación hay, digamos, qué relación histórica hay con esto, es decir, qué modificaciones han ido produciendo para este pasaje. Muchas gracias, Fernando. La idea de realismo distópico, por ejemplo, es para mí sobre cómo estas novelas que están en el futuro, que tratan de imaginar un futuro post-apocalíptico, en la arquitectura de la imaginación hay elementos del realismo del lugar, hay elementos reales del lugar.
la historia de colonialismo o el predicamento ecológico, los problemas con el medio ambiente y cambio, el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, la idea para mí, ¿cómo puedo ver estos elementos reales en el futuro de estas novelas y qué tipo de idea, qué tipo de pensamiento estos elementos dicen sobre estos autores? Ujú. Porque Rabia y Motta, los dos son autores jóvenes. Ujú. Entonces, cuando tratan de imaginar un futuro post-apocalíptico de sus ciudades, están en real, Sí. están usan la historia, el concepto de Sí. ontología, ¿sí? Es muy, muy importante, es esencial. No pueden escapar de sus historias. Ujú. En- y esto es algo muy importante como una diferencia entre la distopía del norte global Ujú. en la tradición occidental y la novela distópica en el sur global, en árabe y en el cinema. Es una conexión muy importante entre otros. El horror, la conexión entre horror y ecológico, para mí, el horror expresa algo sobre la idea del fantástico. Horror siempre en América Latina, en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez, en Fernanda Melchor, el trabajo de Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin y otros, ¿no?, autores. El horror siempre tiene elementos mágico, fantástico y realismo. Pero este elemento siempre en una conversación con elementos ecológicos. La toxicidad del agua, por ejemplo, Ujú. en el caso de distancia terrestre. La toxicidad del agua es elemento real, es elemento ecológico, es un problema en el norte de Argentina, en Salta. Ujú. Es un hecho. Y la invención de estos autores es cómo pueden contemplar, reflejar sobre estos elementos, estos predicamentos, problemas ecológicos, con elementos real, elementos mágicos, elementos fantásticos. Ujú. Por ejemplo, hay un argumento en pensar sobre el error ecológico como una ola nueva de realismo mágico. Totalmente entiendo que esta terminología tiene eh, alergia en Mm. América Latina, ¿sí? Porque es una invención americana, es una invención de Estados Unidos. Pero es un concepto muy importante para pensar y poner nuestras ideas en conversación. ¿Cómo puedo pensar sobre los dos conceptos? Gracias. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta muy difícil. Sí. Está Angie. Angie. Hola, Hola. ¿Dónde? yo, Aquí. Angélica García, Sí, sí. Mahmoud, no sé si así se dice tu nombre, disculpa, Ujú. no sé No, si está lo pronuncio. bien. Ujú. Sí, está bien. Este, me impresiona muchísimo. Yo no sé, ni siquiera sé bien qué preguntar, Ujú. pero me gustaría mucho que pudieras hablar de las heridas transcorpóreas y lo que más me Mm, impacta, que de las iteraciones. Yo creo que eso permite pensar una forma de repensar lo weird, mm, de decir algo hacia dónde ir con lo weird, porque lo weird no es el futuro, lo weird ya está aquí, ¿no? O sea, los niños ya no pueden tomar leche, mm. mínimo tienen, cuando son bebés, tendrían que vivir de eso. Pero mínimo tienen intolerancia a la lactosa, si no es que Sí, eh, otras afectaciones peores por la proteína de la leche. sí, Entonces, lo weird no está ya en el futuro, ya está aquí. Pero cuando hablas de las iteraciones, a mí me parece que hay formas de intervenir, porque además lo que atraes acá es lo que tiene que ver con la madre, ¿no? Entonces, sí. a mí,
Hace explosión en el cerebro y quisiera oír más. Sí. Gracias. Muchas gracias, son no, muy, muy importantes. Y la idea de iteraciones tiene dos orígenes en la filosofía occidental continental. Una en Derrida, iteration, y otra en Deleuze, diferencia y repetición. Y mi posición es con Deleuze. Solo la idea de iteraciones incorpora, incluye elementos de diferencia. So, hay una repetición. Mm. Esta es la diferencia para mí sobre iteración y repetición. Hay un tipo de repetición en iteración, pero esta repetición es con diferencia. Y entonces, cada vez el evento va a repetir, pero con un elemento de diferencia. Es una manera de pensar dulciana Mm, para mí. mm, Transcorpóreo, la idea de trans eh, es para expresar o pensar e incorporar cómo hay elementos que en un movimiento entre, eh, entre objetos o humano o no humano, siempre, continuo. Hay un elemento, el agua es un elemento que es en un movimiento. Es en el río en un momento, y después en el cuerpo del caballo, y después en el cuerpo del pájaro, y después en el cuerpo de David. Y porque el agua tiene este elemento de tóxico, de pesticidas. Este, este tóxico, este elemento tóxico es en un movimiento entre los dos cuerpos, entre estos cuerpos, siempre. Entonces, lo mismo, una parte de lo mismo cuerpo, el agua como un cuerpo, es en otros cuerpos. Ok. Ese es como puedo pensar sobre el transcorpóreo. mm, Y podemos pensar sobre el agua como esto y el leche de la madre también, Sí. porque el madre se tiene una trauma generacional. Ujú. Su leche es un recurso de este trauma generacional a su niño. Mm. Mira. Y sí, por supuesto, podemos pensar sobre leche como una substancia transcorpórea. Por Ajá. supuesto. Es una idea muy interesante, que necesita una madre para escribir sobre. Ah. Pero muchas gracias, Ángeles. A ti, Mahmoud. Ojalá puedas publicar algo pronto, ¿eh? Y que nos avises, Muchas, por favor. muchas gracias. Vamos a sobrevivir, defender mi disertación primero y después voy a empezar sobre publicación. Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Capaz que sobre esto que dijiste de lo transcorpóreo, yo trabajé en un texto sobre las cuestiones de lo queer y demás, una noción de Robert Strongman, que él habla de lo transcorporeal, eh, Ah, la mm, transcorporealidad. Y me pareció súper interesante, pero él lo trabaja en relación a los cuerpos que se producen en trance en las religiones afrodiaspóricas, mm, particularmente en el candomblé, ¿no? Entonces, en ese cuerpo del medium que hace cuerpo con un cuerpo divino, digamos, con una entidad, mm, y produce un cuerpo que no es ni humano ni no humano. Y pensaba si no es también una característica de la contemporaneidad, la, digamos, el habernos empezado a dar cuenta que no sabemos bien dónde empieza y dónde termina un cuerpo, mm. ¿no? Sí, sí, no, no, es una recomendación muy importante. Necesito buscar este libro. Muchas gracias, Fernando. Un momento, por favor. Hay una-
Discúlpame. Discúlpame. No, no. Sí, muchas gracias, Hernán. Sí, voy a buscar este libro. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más? Dios, muchas preguntas muy difíciles. A mí se me ocurre preguntarte, Mahmoud, ¿cómo ha sido la recepción de tu tema en California, en la universidad? ¿Cómo? No tengo ninguna idea. No No hay tienes mucha, idea. no hay mucha conversación sobre esto en este Ya. momento. Mm, Y, pero mi idea es, el más importante para mí es, por ejemplo, cuando pienso sobre qué quiero hacer después de terminar mi tesis, es de trabajar como un profesor de humanidades ambientales. mm, ¿Por qué? Porque en esta disciplina puedo conectar el árabe, el inglés, el español, puedo conectar literatura, cine y fotografía, puedo conectar con gente que trabaja en otras disciplinas o otras regiones. Eso es el más importante para mí, porque siempre pienso sobre mi tesis como un caso de estudio que se enfoca en dos regiones y un poco de medios. mm, Pero pero sí hay otros investigadores que trabajan que se enfocan en India o China ya. o Ujú, Europa ujú, o Canadá o ujú, África. Para mí, el más importante es qué tipo de ideas, qué tipo de posiciones, qué tipo de teoría que pueden pensar, si pueden usar mi argumento, mis ideas ujú. en sus regiones. Ese es el Claro, más importante para mí. claro, claro. Y estoy tratando de escapar una disciplina de árabe o una disciplina de América Latina o una Ya, disciplina de literatura. Para mí el más importante es cómo puedo pensar sobre estos como elementos ah, ah, trabajan juntos para, para, para expresar mi tema, ya, para conectar con otros investigadores que tienen una manera de pensar que es cerca o similar claro. de, de mi opinión. Sí. Ujú, Necesitamos esperar. Es algo que necesitamos esperar sobre. ya. Es- Hasta eso, ¿no? Hablar de humanidades ambientales, ¿no? Lo que yo te decía. Ya, Environmental Humanities. Esa es una disciplina en Estados Unidos Ok. ahora. Environmental Humanities, sí. Y la idea es que es una cuestión que pueden pensar en esto de manera multidisciplinaria, multilingual, mm, Ujú, con antropología, con sociología, sí, con media, estudios de medios, etcétera. ok, ujú, Estoy tratando de ponerme en una conversación con, con otros investigadores que tienen intereses en la cuestión del clima, cambio climático y este problema crónica ecológica estamos en este momento. Es Carolina. un tipo oscuro. Ujú, sí, es un tiempo muy sí. oscuro. Sí, ujú, Sí, es muy difícil de escribir en este tipo, sí, en este tópico, ¿sí? ujú. Carolina, ¿quieres decir algo? Creo que alguien había levantado la mano, ¿no? Sí, me dijeron que era Carolina, pero no, no sé si era Carolina, a lo mejor era alguien más. No, decir algo no, porque Ah, estoy procesándolo, pero lo que ok. escuchaba, yo mandaba mi reacción, porque Ah, me ok. impresiona, estoy muy impresionada. Muchas gracias. Yo también ya quiero leer algo, leer algo sobre Ujú, este escrito, pero sí, es más que nada eso. ujú, Gracias, gracias. ujú. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Yo creo que tocas un... Mahmoud, Ah, perdón. venga, venga, Fer, venga. Ujú.
No, no, preguntarte, Mahmoud, vos trabajás esto de las heridas, la iteración de las heridas transcorpóreas, ¿no? Sí. Y vos encontrás que hay algo en común entre esas heridas transcorpóreas que se iteran entre el mundo árabe y América Latina. ¿Qué sería lo? eh, Ok, la transcorporalidad es como, para mí, en América Latina, el caso de estudio de estancia de rescate, es en esta mezcla de horror y ecológico y en esta mezcla de cómo podemos pensar un elemento, una sustancia como el agua para conectar entre mm, ah, ah, cuerpos diferentes. En el caso de Palestina, artista palestina, Larissa Sansur, la transcorporalidad es a través de los genes. mm, Los genes son los recursos del trauma, mm, el recurso del peligroso. Y a pesar de, la niña es un clon, que su vida es una producción en un laboratorio, no puede separar su cuerpo del trauma generacional. Esto es la idea de transcorporeidad en el mundo árabe. Este es porque la idea de expresiones es muy importante, Mm. porque el concepto puede expresarse en, en casos diferentes. ok. Y es mi trabajo, es mi misión de encontrar maneras de conectar estos casos de estudio. Pero Mahmoud, tú dirías, porque también te quería preguntar algo similar a lo que te pregunta Fer, porque digo, yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me llamó la atención de tu trabajo era justamente esta manera de conectar el mundo árabe con América Sí, Latina, ¿no? Aunque eso creo que a muchos nos llama la atención porque quizás no conocemos sí, tanto, ¿no? Del la, mundo con- árabe, ¿no? sí, Entonces sí, la pienso conexión. que hay como, se me ocurre que hay, y te quería preguntar eso, ¿no? Si tú encuentras, bueno, en el caso de esta mujer que tiene que ver con el video que nos mandaste y que también compartimos en redes, que sí esa es su idea, ¿no? Que es lo genético, la forma en cómo se transmite este trauma generacional, pero pienso que quizás haya otras maneras, ¿no? Y te quería preguntar si tú encuentras otras, ¿no? Como la lengua o como Sí, situaciones, sí, políticas, históricas, ¿no? Digamos, evidentemente hay una presencia árabe fuerte en la lengua española, ¿no? Por toda la historia sí, de exacto. presencia en Sí, España, ¿no? sí, Pero, sí. Ujú, sí. No, mira, los estudios comparados sobre las dos regiones son grandes en historia, la migración, en filología, las conexiones entre árabe y español, ujú, entre árabe y América Latina, la historia del andaluz. ujú, Todos son muy importantes. ujú, Pero aquí está un momento para diferenciar. Es que estoy el recurso de hacer la conexión aquí entre estos dos olas literarias, distopía y error ecológico, y estoy usando el tiempo, la idea del tiempo, la simultaneidad, la semejanza, la conexión entre los dos géneros ujú, para conectar entre las dos regiones en una manera no es tradicional. Entonces es muy importante para mí. ujú, Y porque también las conexiones o las investigaciones comparadas son más en la disciplina de historia, antropología, ujú. filología, pero no es, y en un tiempos del pasado, pero no hay mucho sobre ah, la literatura contemporánea. Ya. Ujú, Es una parte de pensar sobre el valor de mi trabajo. ujú, ujú. Helga Elga, también. Elga. Ujú.
Perdón, no me funciona la cámara, me escuchan, ¿no? Eso sí, Ujú, funciona el micrófono. sí, sí. No te preocupes. Mahmoud, Ujú. Sí. Mahmoud, te quería preguntar, porque me hiciste acordar mucho, cosas que tenía completamente olvidada, a la obra, dos libritos de Cristian Molina. ¿Lo conoces a él? ¿Conoces su obra? Sí. ¿Cómo? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristian Molina, la No, obra de Cristian no, Molina? no, ¿La has no, escuchado? no. Ah, yo diría que te la apuntes porque tiene, mira, él tiene dos libros, uno que se llama Un pequeño mundo enfermo, yo después te lo mando, y Ah, otro que se llama Monstruos de campo, y él trabaja ahí en esos dos libros respecto de su ciudad, su pueblo rural fumigado y wow. todas las transmutaciones y las enfermedades que produce. Pero además de escribir, tiene una obra que también es performática, artística y que produce Mm, intervenciones políticas en ese pueblo natal que es Leones, que es una ciudad de Córdoba, y ajá, además también usa heterónimos y construye poesía multimedia, o sea, sí. hace intervenciones táctiles, además de todas sus obras publicadas. Entonces me parece que es muy Wow. interesante en el sentido Sí. no solo de lo transgénero, ¿no? Sino también de lo no sé, translingüístico, porque usa Mm. varios lenguajes, muchos lenguajes. ¿Es Es Cristian cordobés, Molina? ¿Es el nombre? Cristian Molina se llama. Perfecto. Muchas gracias. Es una recomendación muy No, a vos, interesante. a vos. ¿Alguien más tiene alguno? En un momento hablaste, creo que era algo de, en relación al mundo árabe, decías algo como entre la resistencia y el trauma. Sí, Eh, y yo pensaba si en realidad eso no nos toca hoy un poco a todos, ¿no? Ujú, sí. Si no estamos un poco ahí, ¿no? Es un tipo del estereotípico sobre pensar sobre la identidad palestina. Mm, Hay dos componentes de la identidad palestina, resistencia y trauma. Y ujú, la idea de Larissa Sansur es cómo podemos pensar sobre una identidad que no es solo sobre trauma y resistencia. mm, ok. Porque es como es un ciclo infinito. No hay manera de excavar de esto. Mm, Y para ella, la idea de ciencia ficción es un espacio para inventar otras posibilidades. ¿un estado? Para, ¿Un estado, dices? sí, Ajá. sí, sí. Y ese trabajo es muy importante. En la película In vitro, las conversaciones entre la madre y la niña son sobre esta cuestión. Son sobre la idea de cómo poder, por qué tengo este trauma generacional, por qué. Esta es la cuestión del joven, del clon joven. Ujú, No tengo relación de su pasado. ¿Por ujú, qué por qué tengo este tipo de trauma generacional? ujú, Y este tipo de cuestiones muy importantes ujú, mm, para tratar de pensar sobre, no sé, soluciones de este predicamento, ¿sí? ujú, No podemos continuar en esta manera ujú, hasta el fin del mundo. No podemos. Podemos pensar sobre otras maneras de ujú, salvar este momento, este predicamento. Porque también las similaridades entre los dos gentes, ujú, los israelíes y los palestinos, árabe e hebreo, ujú, son muy profundos. ujú. Ah, ujú, Y las dos religiones son las conexiones son muy profundas. ujú, Entre el Islam y judío, más con cristianismo. ujú. No, ¿Cómo podemos usar esto para salvar este momento? Es en un como, momento, sí, sí, dice, no, no, dime. hiciste una relación entre trauma y función de la pantalla, Ujú, o por qué se Sí, unió. sí. Pe- So, sí, en la película, la idea de la pantalla dividida muestra en un momento de presencia y un momento del pasado, por ejemplo.
Y entonces hay una simultaneidad, encuentro entre el presente y el pasado. Es una expresión de la continuidad de la presencia del trauma en el pasado. Y Larissa usa esto en una manera muy interesante. En veces, cada mitad presenta o muestra la madre o la niña. Y en otras veces, la niña con la trauma generacional, la madre con las memorias antes del apocalipsis. Hay un juego muy interesante aquí sobre la pantalla como una operativa, como un instrumento Ujú, para expresar este trauma, esta coexistencia ujú, del pasado y presente. Esto es porque el tiempo es circular, no es lineal. Ujú. ujú, ujú. Interesante. Ujú, ujú, Gracias, Alex. ujú. Ah, Finalmente la idea es esto que dices, ¿no? Como estoy muriendo. yo sé, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Nada más, solo como para concluir, quizás es como, me parece que una de las ideas más importantes de tu trabajo es señalar una forma específica de un tipo de construcción de una especie de salida, digamos, ¿no? La literatura, eh, podríamos llamar, que bueno, tendríamos que platicar sobre esas distinciones, ¿no? Que son difíciles a veces también de tener, Sí, y tan rígidas, ¿no? De lo fantástico, el realismo sí, mágico, queer fiction, ciencia ficción, ¿no? O sea, todas ellas de alguna sí, manera están trabajando con el tema de la imaginación y la fantasía, que también quizás haya diferencias, sí, pero al final son estos recursos como para poder generar una salida a un mundo sí. tan espantoso. No, todas estas tecnologías son muy problemáticas. Sí, El sí, mundo árabe es muy problemático. ya. Y América Latina es una terminología muy problemática. El realismo mágico, la ciencia ficción, esto es porque muy importante, de usar una mezcla de Deleuze y Wittgenstein para sugerir otra vez de pensar. Todas estas terminologías son en una relación cada con el otro y este es un espacio para pensar críticamente. Ok, él dice, este es el mundo árabe, pero el poeta más importante en mi tesis es Cordo. Es Cordo que escribe en árabe. Ok. O una poeta árabe que escribe en inglés. Mm, Es de América Latina, pero la película no es en un lugar en particular en América Latina, mm, ujú, ¿sabes? ujú, So, como es muy importante. ujú. De, mi idea de usar esta terminología es la familiaridad de esta terminología. Ya. Y entre la investigación puedo pensar críticamente sobre estos términos. Ujú. Por cierto que me encantó que leyeras en árabe. Me gustó. ¿Cómo? Me encantó que leyeras en árabe. Me parece importante que lo hicieras. Gracias, Eve. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o ya quieren que lo dejemos acá. Mahmoud está agotado, parece. Estoy muy cansado. Estás muy cansado. Per, ¿tú quieres Y decir? ¿cómo se dice en inglés? You all killed me. Ah, que te matamos, básicamente se dice igual. No, we helped him. Me Lo matan, sí. detuvimos. Pero no, muchas gracias. Es una conversación muy interesante. Muchas gracias por su interés Pues en mi estaremos trabajo. a la espera de que a lo mejor puedas publicar algo en ediciones. Nos Sí, encantaría que Sí, por favor. pudieras publicar Perfecto, algo con nosotros. Estaría interesante. perfecto. Circule también acá. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias.
Fer, ¿tú quieres? Muchas gracias a todos, a todas. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mahmoud. Bye. Chao, chao. Chao, Chao. gracias. Chao.